Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos en la epístola a los Romanos, el capítulo 14. Se subtitula Los débiles en la fe. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y posteriormente vamos a orar. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano está contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. No lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos dirijas a través de ella, que podamos pues ser bendecidos, y que todo lo que veamos sea para que tu nombre sea conocido, para que seas glorificado y para que nuestras vidas sean edificadas. Señor, bendice tu palabra, guíanos a través de ella, y en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, entonces entramos a un capítulo que sin lugar a dudas ha traído controversia entre algunos cristianos, unos que son más liberales, unos que son más conservadores, unos que de alguna manera intentan poner unas reglas y unas normas y otros que tratan de incumplir las normas. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? De alguna manera que en los tiempos de Pablo, las comidas se ofrecían a los ídolos. Sin embargo, había persona que decía, pues yo sé que el ídolo no es nada, que hay un solo Dios y como la comida y simplemente no pienso en esas cosas, lo como. Sin embargo, de alguna manera lo que está dando a entender el apóstol Pablo es que nuestro accionar puede colaborar para el crecimiento, para animar o para desanimar o para ser de tropiezo a los hermanos. Entonces, de alguna forma, el apóstol Pablo quiere escribirle a los maduros. Por eso dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces dice, a ver, ustedes que son maduros, ustedes deben de recibir al débil. Porque el que es débil en la fe, el que es inmaduro en la fe, pues no sabe muchas cosas. Entonces ustedes deben de enseñarles el camino por el cual deben de andar. Esto es como en Gálatas cuando dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que también seas tú tentado. Entonces, dice, si tú eres espiritual, si tú eres fuerte, entonces recibe al débil. Verso 2, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil, come legumbres. Es decir, el que le ve más, digamos, circunstancias a las cosas de la vida, y dice, ay no, es que, ¿qué tal si peco? ¿Qué tal si lo que estoy haciendo no es correcto? ¿Qué tal si andar así o andar allá? No, simple y sencillamente yo creo que entre más miremos a las cosas y estemos observando, por ejemplo, en noviembre, que es algo común, ¿no? Día de Muertos. Entonces hay gente que come ese pan de muerto y hay gente que no lo come, porque dice, no, ese pan está ofrecido a los muertos. Es un pan inmundo, es un pan que no debemos de comer. Y entonces el débil dice, no, no hay que comerlo. Y el maduro dice, me lo puedo comer porque es pan, simplemente. Yo no veo, yo fui a la panadería y el único pan que vendían era este, lo comí y no peco. De eso está hablando de alguna forma en el sentido de que, ¿se acuerdan cuando en el capítulo 10 Pedro es llamado de Jope a la casa de Cornelio y él dice, cuando le enseña esa visión, nuestro Señor, le dice, ninguna cosa inmunda he comido desde mi juventud. Pero el Señor le estaba diciendo, mata y come. Y él decía, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido desde mi juventud. Y 3 veces lo tuvo que repetir el Señor, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Es como cuando Jonás es llamado a predicar a Nínive y él dice, no, yo me voy para Tarsis. No, pero el Señor quería que tú fueras a Nínive, no, pero yo no quiero ir. ¿Sabe? Son cosas puntuales que Dios ha mandado, pero hay cosas que de alguna forma no tenemos mucha luz. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, ir al cine es pecado, ir al teatro es pecado, tomar vino es pecado, muchas otras cosas que de alguna forma pueden ser de tropiezo para otros hermanos, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Por ejemplo, yo cuando fui a estudiar a la Argentina, a mí me hicieron firmar un documento donde mientras yo fuese alumno del Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, no podía ni ir al cine, ni ir al teatro, ni tomar vino. Y entonces yo firmé. En una ocasión fui a una provincia, la provincia de Neuquén,
Y allí un pastor nos invitó a cenar a un compañero y a mí. Y entonces estábamos cenando y me ofrecen vino en la cena. Y yo le dije, no, gracias. El pastor me vio un poco extraño y me dijo, si me dices que tomar vino es pecado, te vas de mi casa, ¿no? Me lo dijo en broma, así como en serio y broma. Y yo pues le dije, no, es que yo firmé un documento donde dice que yo no debo de participar en vino o ir al teatro o ir al cine. Ahora, yo tampoco vi mal que el pastor cenara y tomara vino. Sin embargo, en el contexto cultural en el que se vive en el sur del continente, pues es muy común. En nuestro México no. En nuestro México las personas que toman vino realmente a veces porque son pues de una sociedad más educada y que toma vino rosado con esto y vino blanco con aquello y vino tinto con aquí. Y entonces, pero al final el detalle de todo esto es que nuestro Señor lo que quiere hacer es no te fijes en lo que hacen los demás, porque es muy fácil el poder, pues, ¿cómo se dice? Poner la mira en el ojo ajeno, es decir, ver la paja del ojo ajeno. Y el Señor dice, no, no estés juzgando a los demás, ¿ok? Porque dice el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, como come legumbres. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, Dios no lo rechaza. Y entonces hace esta pregunta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y aquí me hace pensar un poquito, si tú también eres criado. Es decir, juzgas al hermano y tú también eres hermano. Juzgas a las personas, pero ¿quién te juzga a ti? Pero dice, sigue el apóstol ahí en la segunda parte del verso 4, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, Dios está velando por la persona, por cada uno de nosotros. Si caemos, Él nos levantará, si tropezamos, Él nos levantará, pero no estemos juzgando el ojo ajeno. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí un poquito, porque si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos nos dice que la iglesia se congregaba el primer día de la semana. Yo creo por dos razones. Una, para diferenciar entre Israel y el cuerpo de Cristo. Son dos cosas diferentes. Dos, entre la ley que te dice el sábado y la gracia, que es el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y el primer día de la semana es cuando nos congregamos en las iglesias biblicistas, aquellas que quieren ir en pos de la palabra de Dios. No es la tradición, porque no era tradición, la tradición era congregarse los sábados, pero nosotros no estamos más bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, aunque en la gracia cumplamos la ley, porque amar a Dios y amar al prójimo resumen, recuerde, toda la ley. Así que no, que es que, y hasta la fecha de hoy, ¿no? Hay un grupo de personas que dicen, no, hay que congregarse el sábado. Otros dicen, no, hay que congregarse el domingo. Bueno, si tú quieres congregarte el sábado, pues congrégate. Es tu convicción, es tu vida. Nosotros
Creemos que el día de resurrección es un día que Dios escogió para que la iglesia se congregara. No estamos más bajo el régimen de la ley, más estamos bajo el régimen de la gracia. Así que, verso 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, lo que está diciendo, no nos fijemos tanto en las pequeñeces y andemos conforme al Señor, pero de una manera particular e individual. Yo dejando de mirar lo que hacen otros, mirando mi propia vida, mis propios pasos, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces, si a mí, por ejemplo, me hace ruido que alguien tome vino, pues yo no tomo vino. Si alguien me hace ruido porque se deja el cabello largo, yo digo, no, la Biblia dice que debemos de portarnos varonilmente y que las mujeres usen cabello largo y que si no usan cabello largo, que usen velo. Y si no usan velo, tampoco pecan, ¿verdad? Y hay cosas ahí en la palabra de Dios que algunos no entienden. Por ejemplo, a veces nos molesta que alguien se ponga un tatuaje. Yo, en mi convicción, creo que la Biblia dice, no marcarás tu cuerpo. Sin embargo, hay gente en nuestros días, he visto conocidos míos que ahora que son pastores y los veo con su tatuaje. Y yo digo, casi, ¿verdad?, a punto de juzgarle y a punto de decir, el hermano, pero digo, él piensa que no es pecado. Yo pienso que sí es y yo no lo hago. Yo no lo hago. Porque yo entiendo que mi cuerpo no me pertenece a mí, que le pertenece a Cristo. Así que si Él decide hacerlo, es su problema. Si Él decide hacer aquello, esto o el otro, es su problema. Dios no me va a juzgar por los pecados o por las acciones o por las actividades de otras personas, sino me va a juzgar por mis propias acciones. Y yo tengo que vivir para Cristo y morir para Cristo. Debemos de alguna manera amarnos los unos a los otros y aceptarnos como son los demás. Es muy común y es muy normal que querramos cambiar a los demás, pero el trabajo, ese trabajo, es del Espíritu Santo, no es nuestro. ¿Quién nos transformó a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién tuvo paciencia con nosotros? El Espíritu Santo. Así que al final cada quien va a dar cuentas y lo vamos a ver ahora mismo. Verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, ¿quién es el Señor tuyo? Cristo. ¿A quién le tienes que dar cuentas tú? A Cristo. ¿A quién qué vida tienes que vigilar? La tuya. Verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, que menosprecias a tu hermano. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y en lo que juzgamos a los otros, nos olvidamos que nosotros también somos, ¿qué? Pecadores. Que nosotros no somos perfectos. Que nosotros en algunas ocasiones hemos hablado mal de otra persona, que hemos mentido, que hemos de alguna forma hecho cosas de tropiezo para los demás. Y entonces nos escandalizamos de los pecados ajenos, pero no nos escandalizamos de los propios. Decimos, mira, fulano de tal, sotano, perenganito, merenganita, ¿y yo? ¿Y yo quién? Ahora, si tú te sabes pecador
y te vale, estás en problemas. Si tú dices, ay, es que así soy yo, es que siempre he sido mentiroso, siempre he sido chismoso, siempre he sido hablador de otras personas, murmurador, siempre he sido, cuidado. Cuidado porque la Biblia puntualmente dice que los que son de Cristo son diferentes. Que el que es de Cristo no practica el pecado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Entonces es imposible que un cristiano diga, yo soy así, porque no es de cristianos ser así. Y si tú de alguna forma estás mirando a otras personas para ver sus defectos, yo quiero decirte que tú tienes muchos defectos y que esos defectos te los va a juzgar Dios. Así que ten cuidado y mejor soluciona tus defectos, porque nuestros defectos se pueden solucionar. El carácter se puede cambiar. El apóstol Pablo dice puntualmente, el que hurtaba no hurte más, y esto se aplica al que chismeaba, no chismee más, al que robaba, no robe más, al que mentía, no mienta más, etcétera, etcétera. De alguna forma nuestra vida tiene que mostrar que Cristo mora en nuestro ser. No es teoría, es una realidad que Cristo mora, que vive, que ha trabajado y trabaja en nuestro ser. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la está perfeccionando para el día de Cristo. En 2 Corintios también toca este tema, 2 Corintios 5:10, cuando dice, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo por todas las cosas que hayamos hecho sobre la tierra, sean buenas o sean malas. Es decir, que muchas veces uno piensa, Dios me tome mis cosas buenas en cuenta y que me perdone las cosas malas. No, no si no hay verdadero arrepentimiento. Aquellos pecados que confesamos y que estamos verdaderamente arrepentidos son pecados que Dios no tomará en cuenta. Pero los pecados, esos pecados habituales en los cuales andamos y que no nos arrepentimos, es decir, no cambiamos nuestra actitud, no cambiamos de dirección, sino seguimos por el mismo camino, ese día van a ser expuestos nuestros pecados a la luz y el Señor los va a mostrar. Así que de alguna forma el apóstol Pablo está diciendo, mira, hay muchos débiles, pero ¿no será que nosotros somos los débiles? Yo recuerdo cuando recién comenzaba, yo viví una vida muy acelerada desde los 13 años. Y recuerdo que a los 19 años llegué al Instituto Bíblico en Guadalajara. Y yo venía con una cosa, una carga en mi corazón que yo quería cambiar. Yo oraba a Dios y le decía, Señor, cámbiame. Yo no quiero tener estos pensamientos, yo no quiero tener esta forma de vida, yo quiero que me transformes, yo quiero que me cambies, cámbiame, Señor, yo no quiero ser así. Y de repente oía un canto, ¿verdad? Allí en 1992, y decía, renuévame, renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y yo lo cantaba con esa pasión y ese deseo de que fuera realidad. Terminaba el canto y volvía a ser el mismo. O había otro canto en aquella época que decía, no sé, enséñame el camino por el que debo andar. Y yo decía, bueno, yo quiero andar ese camino. Sin embargo, en el trajín de la vida, tenía muchas luchas en mi interior. Y como el apóstol Pablo, el bien que quiero no hago, es el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y yo decía, Señor, cámbiame, yo no quiero ser igual. Sin embargo, fue algo que tuve que hacer yo.
En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces Él nos equipó. Él nos dio su espíritu, Él nos dio su poder para que nosotros tomemos cartas en el asunto en lo que respecta nuestra vida. Y por eso dice el apóstol Pablo, allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo entiendo que la gente comete pecados, pero no me debe importar tanto lo que los demás estén haciendo, sino mi relación con el Señor. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy yo cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Estoy teniendo un tiempo devocional? ¿Estoy memorizando la palabra de Dios? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Meditándola? ¿Estudiándola? Porque mientras yo más tenga la palabra en mi mente, en mi corazón, más voy a pensar como el Señor. Así que, pensando en los demás, debo pensar en mí. Es que el hermano, y es que, no sé si le ha pasado, ¿no? Pero a veces las personas hacen entripado por lo que hacen los demás. Pero ¿por qué no nos entripamos por lo que hacemos nosotros? Por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas actitudes, ¿sabe? Y de eso se trata. Que pensemos que nuestras actitudes y nuestras acciones van a ser juzgadas por Cristo. Sí, el hermano va a ser juzgado, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Yo, en mi persona. Verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto es un pasaje en Isaías, capítulo 45, verso 23. Vea lo que dice. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y juzgará toda lengua. Ok, entonces, el Señor nuestro Dios dice, tú te vas a arrodillar ante mí. Tú te vas a postrar ante Dios. Nosotros nos vamos a postrar ante Dios y vamos a saber que nuestra vida no es la que debió ser, porque Dios quería que fuéramos santos. La pregunta es, ¿estamos viviendo y estamos haciendo lo que Él quiere? ¿O simple y sencillamente nos es más fácil juzgar a los demás? Nos es más fácil tapar el sol con un dedo, nos es más fácil poner el dedo en la llaga de otra persona y también ver la paja del ojo ajeno y no ver la viga que hay en nuestro propio ojo. ¿Sabe? El Señor dice, saca la viga de tu ojo. Es decir, cambia tú primero para que puedas juzgar a los demás. Y cuando cambies, te vas a dar cuenta que no debes juzgar al hermano. Recuerda este pasaje, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si el que va a juzgar a los vivos y a los muertos se llama Jesús, nuestro Señor. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de cada uno. Porque cada uno compadecerá ante el tribunal de Cristo. Porque nuestras pruebas serán pasadas por el fuego, en 1 Corintios capítulo 3. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, porque cuando yo peco, soy de tropiezo. Cuando digo, a mí qué me importa lo que el hermano diga, lo que el hermano piense, cuidado. Tenemos que tener amor y compasión por los débiles. Recuerde, le está escribiendo a espirituales, le está escribiendo a maduros.
Verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si para ti comer carne es pecado, no comas carne. Si para ti comer salchicha es pecado, no comas salchicha. Si para ti comer hojaldras en día de noviembre, no comas hojaldras. Pero en realidad eso no es nada. Eso no es nada. Verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que para la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y lo que está diciendo es, ok, ahora, para ti no es pecado comer hojaldra, pero el hermano débil te ve y te dice, hermano, no debería de comer hojaldra, porque yo pienso que es dedicada a los ídolos y me causa problemas. Por amor a tu hermano, le puedes dar una explicación, pero si no lo entiende, deja de comer hojaldras. Porque de eso se trata, de que cedas tu derecho, de que bien puede ser de tropiezo para otro, entonces pues dejas de hacer lo que estás haciendo para agradar a Dios sobre todas las cosas. Verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, nuevamente lo que dice el apóstol Juan, allí en primera de Juan, capítulo 1, el verso 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si tenemos comunión los unos con los otros, demostramos nuestra comunión con el Padre Celestial. Por eso el verso 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dejemos las cosas que son de alguna manera superficiales y que no sirven para nada, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense los hermanos discutiendo por partidos políticos. No, es que yo soy del PRI, yo soy del PAN, yo soy de aquí, yo soy de allá. O discutiendo por, no, es que el hermano le va a la América, no sabe de fútbol y la. ¿Saben? Son cosas tan superficiales que la verdad no vale la pena desgastarse por esas cosas. Desgástate por Cristo, desgástate por andar como Él anduvo, desgástate por leer la Biblia, desgástate por orar, desgástate por testificar, desgástate por amor a Cristo y no por cosas que realmente ni te llevan a una cosa, ni te llevan a otra. Realmente lo que tenemos que hacer es mostrarnos amor los unos a los otros en las acciones y lo superficial a un lado. Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, el apóstol Pablo también nos dice que busquemos la paz y que de alguna manera andemos en la paz. Y también edifiquemos y seamos edificados por los hermanos. Verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, si tú tienes una actitud, decir a mí qué me importa lo que piensen los demás, y si a él es pecado es su problema, yo voy a comer, yo voy a hacer, yo voy aquí, yo voy allá, estás siendo de tropiezo, no tienes amor a tu hermano. Y si no tienes amor a tu hermano, no estás cumpliendo la ley, no estás cumpliendo el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Es decir, en tú a solas con Dios, tú estás bien con Él. Pero sé condescendiente con tu hermano y no lo hagas tropezar, no lo debilites, no lo ofendes,
no lo hagas tropezar. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, de alguna manera, nuestras acciones deben de estar acompañadas con fe, creyendo. Uno, que Dios santifica, que Dios limpia, que Dios guarda, que Dios cuida, que Dios hace las cosas con un propósito, y su propósito es que andemos en paz y en mutua edificación, y que dejemos las cosas superficiales. Si el hermano si se llega a tatuar, bueno, Dios lo va a juzgar a él. No te entripes, no te enojes, no quieras cambiar al mundo cuando debemos cambiar nuestro mundo, y a lo mejor cuando vemos esas cosas y tocan nuestro carácter, tal vez Dios está hablando a nuestro corazón, invitándonos a hacer cambios en nuestro interior. Cambiando nosotros, honramos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Muy bien, aquí le vamos a dejar. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial. Sé que hay muchas dudas respecto a qué hacer y qué no hacer en la vida cristiana. Pero Señor, guíanos a hacer lo correcto. Aquello que sirve para la mutua edificación y que nos ayuda a andar en paz. Sobre todo, que lo que hagamos sea para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a no serle de tropiezo. Y Señor, que tu palabra, que es bendita, dé fruto en nuestra vida para la gloria y la honra tuya. Gracias por todas las personas que lo ven, que lo escuchan, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Espero que sea de bendición para su vida. Y recuerde compartirlo, recuerde suscribirse si no lo ha hecho. Y si Dios lo permite, el miércoles estamos en la primera carta todavía a los Corintios. Y estamos los domingos alternando con Ezequiel y Romanos. Sin más, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias, bendiciones.